Estábamos diciendo que nosotros necesitamos sacarle una determinada cantidad de lignina a la fibra para alcanzar el punto de separación de fibra, ¿sí? O si no, la pulpa las fibras individuales no se van a las fibras no se van a separar, ¿sí? En ese marco, yo puedo llegar a decir que la lignina residual, y en la medida que avanza la cocción, ¿qué pasa con la lignina residual en pulpa? Con la lignina que yo tengo ahí en mi producto, ¿sí? Yo arranco con el chip, ahí tengo, no sé, por ejemplo, 35%, por ejemplo, ¿sí? De lignina. ¿Qué ocurre a medida que avanza la cocción? Se va disolviendo, degradando. Va disminuyendo, exacto, se va disolviendo. Y Sí, esa lignina que antes estaba en el chip, ¿a dónde se va? Se disuelve y se queda con el licor, ¿cierto? sí. Y la lignina que hay en el chip, ¿qué pasa? ¿Aumenta, disminuye, se mantiene constante? Y a medida que se va cocinando, va disminuyendo. Y una vez que llega a un cierto grado, dependiendo el uso que le voy a dar, se mantiene constante. Más o O menos. sea, en ese punto, sí. Después de ahí, no sé si en los otros procesos se va a disolver un poco más. La pulpa va disminuyendo, perdón, la pulpa no, la lignina va disminuyendo, ¿sí? Hasta alcanzar el punto de separación de fibras, ¿sí? Ahí yo ya puedo dar por finalizada la cocción si quiero, ¿sí? Depende las características de mi producto, ¿sí? Y después yo puedo seguir avanzando la cocción y la lignina va a seguir disminuyendo. Por ejemplo, si yo quiero una lignina, una pulpa de grado blanqueable, ¿cierto? Y a tratar de sacarle mayor cantidad de lignina, ¿sí? Y en un determinado momento en el cual yo ya tengo muy poca lignina en la pulpa, y por lo tanto voy a disminuir mucho la selectividad de mi proceso, ¿sí? Y al continuar la cocción, ya no voy a poder sacar más lignina, y en contrapartida lo que voy a estar haciendo es atacando los carbohidratos, ¿sí? Eso, eso tenía que ver con lo que vos estabas diciendo, Federico. Claro, porque a medida que voy cocinando también, es lo que hablábamos otro día, se van disolviendo otros materiales, otros compuestos. Que en Claro, este caso la celulosa y la hemicelulosa. correcto. Entonces, ¿qué pasa con la lignina residual en pulpa durante el proceso? ¿Es constante, varía? O no sé, aumenta, disminuye? Acabamos de decirlo. Que disminuye. Disminuye y llegado un momento ya prácticamente no disminuye más porque tengo tan poquito que casi no le puedo sacar más nada, ¿cierto? O Ujú, sea, disminuye y después se mantiene constante, más o menos. ujú. Así, digámoslo así, en realidad no es tan así, ¿viste? O sea, baja, disminuye y después vuelve a aumentar, bueno, no importa, no viene al caso. Entonces, la lignina residual en pulpa, ¿me da idea a mí del grado de avance en la cocción, sí o no? ¿Qué tal cocinadas a la fibra? Sí. Claro, y sí, para eso nos sirve, para saber qué tan cocinada está la fibra, ¿sí? Entonces, si la fibra está poco cocinada, ¿qué tengo que hacer? Dejarle que se cocine un poco más, ¿no es cierto? Ujú. ¿Sí? Sí. Y si yo voy a demorar un día, como por ejemplo midiendo lignina Clason, ¿para qué a mí me sirve ese resultado? ¿Para qué a mí me sirve saber si la pulpa de ayer estaba bien cocinada o no? Es como que yo ponga los fideos a hervir, ¿sí? Y te den para probar el fideo y te digan, che, decime si está bien este fideo. Sí, sí, mañana te digo. Te, te sirve para muy poco esa información, ¿cierto? Sí. Entonces, vos necesitas saber en el momento qué tan cocinada está, si le falta mucho, le falta poco y, y cuánto le falta. ¿Sí? Entonces, toda esa información te da el número de capas, que si bien demora 20 minutos, pero eh, es mucho mejor
que, que la lignina claso, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué se mide? ¿Cómo se mide el número de capas? O el número de permanganato, también se le llama así. Básicamente lo que mide es el volumen de permanganato consumido por gramo de pulpa seca, ¿sí? Durante este proceso de, de titulación. 0,1 N, ¿qué es 0,1 N? Normal es la concentración. 0,1 Ok, normal. ok. ¿Sí? Básicamente lo que hay que hacer, primero acondicionar la muestra, hay que romper toda la muestra de papel, o pulpa, digamos, desintegrar todo. A mí no me importa si rompo fibra en ese proceso. ¿Por qué? Porque lo que se va a disolver va a ser la lignina. Claro, yo voy a medir lignina, no voy a medir resistencia en esa muestra. Claro. ¿Sí? Yo no varío la concentración de lignina si yo paso esa muestra por una mini primer. ¿Me explico? Sí, sí le voy a modificar las propiedades físico-mecánicas, eso seguro. Pero a mí no me importa porque no es eso lo que yo quiero medir. ¿Sí? Entonces, integro la muestra, le agrego 50 mililitros de permanganato y 50 mililitros de ácido 4 normal, muy concentrado. ¿Qué hace el permanganato? El permanganato lo que hace es reacciona con la lignina, ¿sí? Y blanquea la pulpa, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? El permanganato reacciona con la lignina y consume la lignina, consumiéndose él también. El permanganato se degrada o se consume durante esa titulación, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? En la medida que yo tengo más lignina, voy a gastar más permanganato, ¿cierto? ¿Sí? ¿Suena lógico lo que estoy diciendo? Claro, pues necesito tener más. Correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? A los 10 minutos, a los 5 minutos yo mido la temperatura y a los 10 minutos yo corto la reacción. Yo agrego yoduro de potasio y todo el permanganato que a mí me sobró se convierte a otra forma, ¿sí? No viene al caso. Se convierte a otra forma que ya no es más permanganato en esta forma, ¿sí? Y el yoduro se convierte a yodo, ¿sí? Que es una forma más estable. Entonces, en la medida que yo más permanganato tengo acá, residual, más yodo voy a formar con este yoduro, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Creo que necesito acá hacer unas anotaciones, ¿sí? Tengo lignina, qué bien que me vendría un pizarrón acá, ¿eh? La verdad que no, por ahí estuve flojo en no prepararme una hojita, tengo una camarita con el celular para mirar, ¿sí? Pero no lo tengo preparado ahora, ¿sí? Si yo tengo lignina más permanganato, ¿sí? ¿Qué ocurre? Esto reacciona, la lignina desaparece prácticamente todo, y yo acá tengo una cantidad de permanganato inicial, y yo voy a obtener acá, al final, una lignina blanqueada, si se quiere, o una pulpa, la pongo pulpa marrón, y acá al final voy a tener una pulpa blanqueada, más permanganato final, que claramente es menor que el inicial, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Entonces, ¿qué ocurre? Ay, ¿cómo hago para modificar el texto aquí, sí? Entonces, ¿qué hago yo? Hasta ahí está claro eso, ¿cierto? Sí. Lo que hago yo ahora es este permanganato final, cuando yo le agrego el yoduro de potasio, voy a obtener yodo, ¿sí? Y otras cosas. Y otros que no me importan, ¿sí? ¿Sí? O sea,
Este yoduro de potasio acá está en exceso, ¿sí? En comparación con esta cantidad que a mí me sobró acá. Yo le agrego cantidades absurdas de yoduro de potasio. ¿Para qué? Para asegurar que todo el permanganato residual reaccione. Que no me quede ningún átomo, ninguna molécula de permanganato sin reaccionar. ¿Sí? Entonces yo garantizo de que todo este permanganato, ¿sí?, reaccione y convierta parte de este yoduro en yodo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos o no vamos? Sí. Entonces, mientras más permanganato residual tengo, más yodo voy a tener al final. Y este yodo es el que voy a titular con el tiosulfato. ¿Sí? Entonces, mientras más tiosulfato tengo, significa que más yodo tenía, que significa que más permanganato residual tenía, y por lo tanto, menos lignina. ¿Sí? Porque si me sobra mucho permanganato, significa que yo tenía poca lignina residual en pulpa. ¿Se Y si me entiende? sobra menos, Es porque tenía más lignina. más lignina, correcto. Falta cocinar más. Correcto. Entonces, yo igualmente de este valor de tiosulfato que yo titulo, yo después lo meto en una fórmula, que ya la vamos a ver cuál es. ¿Sí? Yo después meto todas estas cuestiones, meto acá la temperatura, el factor de corrección, etcétera, etcétera, meto acá, y lo que voy a tener acá es este valor, que es P, que es la resta de el volumen de blanco, que ya le voy a explicar qué es, y A es el volumen que yo gasté. Entonces, esa correlación negativa que yo tenía recién, acá, ¿se acuerdan que dijimos que mientras más lignina vos tenías, menos permanganato te iba a dar? ¿Se acuerdan? Menos permanganato iba a gastar. Eso dijimos recién. Está muy confuso esto, ¿no, chicos? No, ¿se entiende? Sí. ¿Se entiende Bueno, bien? bueno. Yo acá, Mm. después, ¿qué es el blanco? Vamos a explicar primero qué es el blanco de esta letra B. El blanco es la determinación de todo lo mismo, pero sin pulpa. ¿Sí? Yo hago todo lo mismo, pero sin pulpa. Y como el permanganato y el tiosulfato tienen la misma concentración, ambas 0,1 normal, ¿sí? Entonces, como ambas son 0,1 normal, yo debería, si utilicé 50 mililitros de permanganato, y debería usar más o menos 50 mililitros de tiosulfato, porque tiene la misma concentración normal. ¿Sí? Y si no entienden eso, tenemos que volver a química general, porque eso sale de allá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Ujú. Qué engorroso esto. Tenemos que encontrarle la vuelta para dar esta clase en la virtualidad, porque es muy, muy difícil de imaginar, digamos, así con una presentación, sin la pizarra. Muy abstracto, es muy Sí. abstracto, muy abstracto. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a pasar limpio. Olvidémonos del procedimiento. Olvidémonos del procedimiento. Sepan que el número de capa es una medida del grado de lignina residual en pulpa, que a mí me sirve para saber qué grado de avance tuvo la cocción. ¿Sí? Eso se puede aplicar sobre una muestra que se saca del digestor. Los digestores suelen tener un toma muestra. ¿Sí? Yo saco eso y ahí puedo saber si la lignina, si la pulpa ya tiene el grado de lignina residual deseado, o si todavía le falta. O también puedo saber si me pasé ya. ¿Sí? Entonces, yo después voy, hago una titulación con eso, ¿y qué va a ocurrir? Si yo tengo más lignina residual en pulpa, voy a tener un número de capa mayor. ¿Sí?
Entonces, si yo digo entre un capa 70 y un capa 30, ¿cuál tiene mayor grado de lignina residual en pulpa? El grado 70. El de 70, correcto. ¿Sí? Y entre esas dos pulpas, si las condiciones del proceso fueron exactamente iguales, ¿sí? Temperatura, tamaño de chip, concentración de químicos, etc. ¿Cuál de las dos se cocinó menos? ¿O más? El que se cocinó menos va a ser el que tiene mayor número de capas, porque va a Correcto. tener más porcentaje de lignina residual. Correcto. Entonces ahora yo le pregunto, entre Alto Paraná y papel misionero, ¿cuál de los dos tiene mayor número de capas a la salida del digestor? Alto Paraná, pues, Alto Paraná tiene mayor número de capas a la salida del digestor. ¿Por qué? ¿Qué acabamos de decir, Andrés? Vos dijiste que un mayor número de capas significaba qué cosa. Más o menos cocción. más cocción. Más capa, más cocción. Mayor grado de lignina, ¿Y a vos qué te parece que ocurre con la lignina durante el proceso? ¿Va aumentando o va disminuyendo? disminuyendo. Entonces, si tengo más número de capas, ¿tengo más cocción o menos cocción? Ah, menos cocción, sí. Menos cocción. Está más cruda la pulpa. ¿Sí? Sí. Vamos de vuelta entonces. Vamos de vuelta, ¿sí? Entonces, si tengo más número de capas, tengo menos cocción. ¿Sí? Entonces, Sí. si todas las condiciones son iguales, ¿no? Está claro eso. Entonces, entre Alto Paraná y papel misionero, ¿cuál de las dos tiene un mayor número de capas a la salida del digestor? O compárenme, ¿cómo creen? ¿Quién creen que tiene un número de capas mayor a la salida del digestor? ¿Alto Paraná o papel misionero? Papel misionero, porque tiene Papel, menos cocción. ¿por qué? Porque tiene menos cocción por el producto final que ellos ocupan. ¿Por qué? Correcto, está bien lo que está diciendo, pero ¿por qué? Por la resistencia que deben tener el papel Sí, y por otra cosa más. y por el que no tienen blanqueo. ¿Y qué implica que no tengan blanqueo? Que si Que yo no tengo necesiten cocinar tanto. No necesitan correcto, eliminar tanto. ¿por qué? El último, ¿por qué? ¿Por qué yo necesito cocinar más si tengo blanqueo? Para disminuir el tiempo de blanqueo ¿Y para qué? y, Porque me y sale más barato. la... Claro. Porque me sale más barato sacar un punto de lignina en la cocción que en el blanqueo. Ujú. Entonces, en la medida de lo posible, voy a tratar de avanzar lo más que yo pueda en el blanqueo, perdón, en el pulpado, ¿sí? Para que el blanqueo sea más fácil y por lo tanto más económico, ¿sí? ¿Cuánto voy a avanzar? ¿Sí? Lo más posible, siempre y cuando no empiece a degradar demasiado la fibra. ¿Sí? Cuando ya empiezo a degradar demasiado los carbohidratos, digo, bueno, paremos acá y vayamos al blanqueo. ¿Correcto? Ujú. Repasamos de vuelta entonces. Quedó claro, me parece, ¿no? Andrés, ¿a vos te quedó claro? Sí, sí. Entre Alto Paraná y papel misionero, es lógico entonces que papel misionero tenga
un mayor número de capas que Alto Paraná. ¿Sí? Bueno, es Sí. así. El grado número de capas en Alto Paraná es más o menos 30, ¿sí? Entre 25 y 30. ¿Sí? Y el de papel varía en función del tipo de producto que estén sacando. ¿Sí? Pero va entre 50 y 70 aproximadamente. ¿Sí? Y ahora bien, ¿qué pasa? Listo, número de capas ya está claro, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa con los carbohidratos? Si yo tengo dos pulpas que tienen el mismo número de capas, ¿sí? Significa que tienen la misma lignina residual en pulpa. ¿Sí? ¿Es así? ¿Me siguen, chicos, o no? Sí. ¿Sí? Pero una me da mucho más resistencia que la otra. ¿Por qué puede ser? ¿Cuál era la pregunta? No te escuché bien. Yo tengo dos fábricas. Ambas me dan capa 30. La Sí. pulpa a la salida del digestor, capa 30. ¿Sí? Sin Ujú, blanqueo. Olvidémonos del blanqueo. ujú, ujú. ¿Sí? Perfecto. Yo tengo dos pulpas, hago una hoja y le mido resistencia a la tracción. ¿Sí? Una me da una resistencia a la tracción hermosa, preciosa, divina. Parámetros acorde a lo que busca el cliente. ¿Sí? Y la otra me da muy bajo. ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pasa? ¿El porcentaje de celulosa es mayor en uno que en otro? Algo así, tibio. No exactamente, pero va por ahí. Tiene que ver con cuánto están preservadas las fibras y los carbohidratos. Mm, ¿Sí? Y eso se mide a través de la viscosidad. ¿Sí? La viscosidad de una solución de pulpa nos da idea del grado de polimerización de la celulosa. ¿Sí? ¿Qué es la celulosa? La celulosa es un polímero, ¿cierto? Formado por monómeros que son la celuliosa, que en realidad es un dímero. No vamos a entrar mucho en la parte química, pero es un polímero, ¿cierto? La celulosa es un polímero. ¿Sí? En la medida en que yo ataco los carbohidratos, el grado de polimerización, es decir, el tamaño de ese polímero, se va a ver afectado, va a disminuir, ¿cierto? ujú. Si yo tengo una celulosa que tiene, no sé, 1000 unidades, por ejemplo, 1000 monómeros, y yo tengo otra que tiene 100 monómeros, la que tiene 100 claramente está mucho más atacada que la que tiene 1000. ¿Es así? Sí. Entonces a mí el grado de polimerización me va a dar idea de cuánto ataque los carbohidratos, la celulosa y principalmente, y la hemicelulosa también. ¿Sí? Por eso me dice, por lo tanto, da una medida relativa del grado de degradación resultando de un proceso de pulpado o blanqueo. ¿Sí? O sea, disminución del peso molecular o del grado de polimerización. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, ¿yo qué hago con la viscosidad? Olvidémonos del procedimiento. ¿Sí? Básicamente lo que hago del procedimiento, lo que usted tiene que saber es que agarro una muestra, la disuelvo en un químico, que es este, CDE, cuprietilendiamina, disuelvo la celulosa. Escuchen lo que estoy diciendo, disuelvo la celulosa. La celulosa no es soluble en agua, ¿cierto? Me genera una suspensión, ¿sí? Pero yo la disuelvo. Con este químico sí puedo disolver, ¿sí? Disuelvo la celulosa y esa solución va a tener una determinada viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? ¿Saben lo que es la viscosidad?
La resistencia a la fluidez. Exacto. ¿Sí? Que esa viscosidad va a ser mayor cuanto mayor sea el grado de polimerización de la celulosa que yo estoy disolviendo. ¿Sí? Si yo disolví una celulosa, una determinada muestra de celulosa, y el grado de polimerización perdón, la viscosidad prácticamente no se vio afectada, significa que no estoy disolviendo nada. ¿Sí? Ya no tengo más celulosa ahí adentro. ¿Sí? En cambio, otra muestra que tiene una viscosidad mayor, significa que tengo un grado de polimerización mayor. ¿Correcto? Ujú. Entonces, si yo tengo dos muestras con el mismo número de capas, ¿sí? ¿Qué va a ser deseable? ¿Una alta viscosidad o una baja viscosidad? Una alta En el viscosidad. caso de, ¿Qué ibas a decir, Federico? en el caso de que estábamos hablando de los papeles iguales con la misma grado número de capas, ¿Sí? y lo que dijo él, lo que dijo Andrés. Qué piola que sabes. Perfecto, Andrés. ¿Por qué? ¿Por qué, Porque, Andrés? porque va a ser mayor el grado de polimerización, ¿Y eso qué va a implica? Va a estar estar mejor. menos atacado. Celulosa va a estar Correcto. menos atacada. Más preservados los carbohidratos, correcto. ¿Sí? Más preservado, sí. Tuve un proceso más selectivo. Podríamos decir eso, ¿cierto? Si yo tuve dos procesos exactamente igual, entre comillas, o mejor dicho, productos con el mismo número de capas, si uno tiene una viscosidad más alta, significa que ese proceso fue más selectivo y atacó, una vez más, de forma más selectiva a la lignina y no tanto a los carbohidratos. ¿Está ¿Y hay claro una eso? manera de manejar eso o no? De manejar cómo, De que sea eso. que sea más selectivo No. Ajá, y ajustando todas las variables del proceso, justamente de eso se trata. Ajustando temperatura, concentración de químico, tiempo de cocción, etc. ok. ¿Sí? ¿Cómo se mide la viscosidad? Con un viscosímetro. Así, lisa y llanamente, haces la solución, pones acá en esta muestra, esto va en un baño María para que mantenga la temperatura constante. ¿Por qué? Porque la viscosidad varía muchísimo con la temperatura, ¿cierto? Si aumenta la temperatura, generalmente disminuye mucho la viscosidad, ¿cierto? Sí. Ah, Entonces, sí, así mismo. se mantiene esto en un baño María para mantener la temperatura clavada eh, en 25 grados, que es la temperatura a la cual se hace el ensayo. Se coloca toda la muestra acá arriba, ¿sí? Con una propipeta o algo parecido, se succiona acá y se levanta todo el líquido, ¿sí? Se levanta el líquido hasta acá y ahí en un determinado momento se suelta. Y cuando se suelta, cuando el líquido pasa por acá, se inicia la cuenta con un cronómetro, ¿sí? Y cuando pasa el líquido por acá, se corta la, el cronómetro. Y ahí se mide el tiempo. Mientras más tiempo tarda en pasar por este capilar, esto es un capilar, mientras más tiempo tarda en pasar por acá, significa que es mayor la viscosidad. Más le cuesta pasar, ¿correcto? Sí. Que justamente lo que decía Andrés recién, la resistencia al fluido, al fluir. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, ¿cómo yo puedo modificar esto con las condiciones del proceso? ¿Sí? Modificando químico, modificando tiempo de cocción, modificando temperatura de cocción. ¿Sí? En general, en general, hay otro factor que es importante. Me quedan 9 minutos, vamos a terminar acá. Vamos a terminar esta parte por lo menos. ¿Sí? Voy a crear una nueva diapositiva acá.
¿sí? Si yo tengo uy, qué feo. Si yo tengo un eje acá y otro eje para allá, ¿sí? Esto acá es tiempo y esto acá es velocidad de reacción. ¿Sí? La velocidad de reacción aumenta cuadráticamente con la temperatura. O sea, si yo duplico la temperatura, cuadruplico la velocidad de reacción. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una curva así, imagínense que yo arranco una cocción a una temperatura relativamente baja, ¿cierto? Supongamos que tenemos temperatura ambiente. ¿Sí? A esa temperatura la velocidad de reacción es muy baja. ¿Sí? Y a medida que va pasando el tiempo, yo voy aumentando la temperatura y por lo tanto aumentando la velocidad de reacción, pero de forma cuadrática. Entonces esto no me va a dar una recta, me va a dar algo así. ¿Sí? Y después en un determinado momento yo dejo de aumentar la temperatura, entonces la velocidad de reacción también deja de aumentar, se mantiene constante. ¿Sí? ¿Sí? Se mantiene constante la velocidad de reacción hasta que en un determinado momento yo corto la cocción y enfrío esto, y esto cae bruscamente porque yo enfrié. ¿Sí? Entonces yo tengo este, que es el periodo de calentamiento. ¿Sí? Este es el periodo de cocción a temperatura constante. Y acá tengo un pedacito muy chiquitito que no lo voy a tener en cuenta, que es el periodo de enfriamiento. ¿Sí? Ahora bien, eso es si yo tengo en unas determinadas condiciones, demorando este tiempo de calentamiento, por ejemplo, 90 minutos, si yo tardo 90 minutos en calentar, ¿sí? Voy a tener este tiempo. Y si yo uso esta velocidad de reacción, que como dijimos, para esta velocidad de reacción va a estar asociada a una temperatura en particular, ¿cierto? Entonces acá yo voy a poner velocidad de reacción, que es una función, uy, qué feo, de la temperatura. ¿Sí? Entonces acá yo voy a poner T1, le voy a poner acá. O en realidad es velocidad para una temperatura T1, ¿cierto? Hasta ahí está claro, ¿no? Más o menos lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora bien, si yo tengo, ¿cómo puedo hacer para cambiar el color de esto? Bueno, no importa. A ver, formato, acá. Ahora, si yo caliento más rápido, ¿sí? Acá, en lugar de 90, 45. ¿Sí? 45 minutos, por ejemplo. Y en lugar de una T1, yo tengo acá una T2, o mejor dicho, una velocidad de reacción 2 asociada a una temperatura 2. ¿Sí? Y yo cocino otro tiempo distinto. ¿Sí? Y después enfrío. ¿Sí? Estudios han arrojado que si el área debajo de esta curva es igual al área debajo de esta curva, no era este color, era este color, ¿sí? Uy, feo. ¿Sí? Si las áreas son iguales, y estas dos áreas son iguales, vamos a llamar acá A1
Uy, qué feo. ¿Cómo necesito una tablet? A1 igual a A2. Las áreas son iguales. Hay estudios que dicen que las pulpas que se obtienen en estos dos procesos van a tener propiedades bastante parecidas. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta área? Esta área se llama factor H. ¿Sí? Esta área se llama factor H. ¿Sí? Entonces, el factor H es un número que sale de la relación entre la velocidad de cocción y el tiempo de cocción, que tiene en cuenta esos dos parámetros. Entonces, para una determinada, para dos cocciones hechas con todas las demás variables constantes, es decir, tamaño de chip, concentración de químico, etcétera, 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 si yo tengo dos procesos de pulpado que me dan dos factores H más o menos parecidos, a pesar de que tuvieron tiempo de cocción distinto y temperatura de cocción distintas, si los factores H, es decir, el área debajo de esta curva, me da igual, la pulpa va a tener las mismas características o muy parecidas. ¿Sí? Cortamos acá y volvemos a iniciar porque quiero profundizar un poquito al respecto. ¿Sí? Bueno.